50 curiosidades de Poppy Playtime capítulo 5. Número 1. El capítulo 5 de Poppy Playtime está aquí y por primera vez podemos visitar los laboratorios, el lugar donde los huérfanos perdían su humanidad para convertirse en monstruos llenos de hambre, dejando que cada pasillo cuente un hecho del pasado de la fábrica y su decadente situación actual. Y la comunidad apoyó enseguida el capítulo, consiguiendo que luego de tan solo 3 horas a partir de su estreno se hayan registrado 100.000 compras, dejando en claro que el apoyo está al máximo. Número 2. El capítulo empieza justo donde termina el pasado, con Hughie persiguiendo a Player. Esta secuencia nos muestra la fuerza que puede llegar a tener nuestro colega azul, rompiendo una puerta de acero, para lo cual se requiere una fuerza aproximada de unos 200.000 newtons, tomando en cuenta que un boxeador profesional puede generar un máximo de 5.000 en un golpe perfecto, por lo que la fuerza de Hughie sería equivalente a 40 de los mejores boxeadores juntos. Número 3. A pesar de que los laboratorios toman un tono más serio, los pasillos siguen decorados por los personajes de Playtime Co. Y en este primer pasillo que los introduce, nos encontramos con un decorado muy peculiar. Las paredes tienen una franja de estrellas y sobre estas duermen todos los juguetes relacionados con los gatos de Playtime: Candy Cat, Catbee, Yarnaby y Catnap, siendo este el grupo más cercano a la Kitty Cat Collection que se menciona en el capítulo 2. Número 4. Y hablando del capítulo 2, todos recordamos al querido Barry que se sacrificaba para abrirnos el paso, un pequeño minecart que se empuja sobre vías para transportar juguetes y otras cosas, pero en los laboratorios encontramos a su versión dopada, compartiendo el mismo nombre, pero esta vez es un carro de carga con ruedas que puede ser conducido por cualquier lugar y transportar equipo pesado. Número 5. Eventualmente en el juego se llega a las habitaciones de condicionamiento y dentro de una de ellas encontramos un barco que no parece tener mucha relación con los característicos juguetes de Playtime Co., con una calavera en la proa y lo que parecen listones de arcoiris saliendo de ellas. El barco tiene velas rojas y una de ellas cuenta con el característico símbolo pirata. No parece haber nada que indique si es un experimento o una estructura hecha para alguno de los condicionamientos. Pero al inicio de la aventura, cuando Hughie nos persigue en una de las habitaciones del laboratorio, nos encontramos con el mismo modelo de barco, pero tan pequeño como para caber sobre uno de los anaqueles de la sala. Y curiosamente, el Poppy Gel que se ramifica en este lugar llega hasta él y lo cubre por varias partes. Número 6. Uno de los momentos que más duelen al jugador durante este capítulo es cuando Hughie toma el Grab Pack que nos ha acompañado a lo largo del juego y nos lo quita, así que tenemos que volver a empezar desde cero. Pero aunque la secuencia inicial es muy rápida y se siente esta pérdida casi al instante, la mano azul, Bengala, la púrpura y Omni-Hand están en el capítulo completamente funcionales, aunque no hay paneles para activar la mano púrpura. Pero sí que podemos gastarnos todas las bengalas para iluminar el camino, aunque no son tan calientes como para destruir el Poppy Gel, como se consigue al calentarlo con un matraz. Número 7. Cerca del inicio del capítulo podemos ver que los laboratorios no son la única locación que nos falta por visitar en la gigantesca zona subterránea de la fábrica. A lo lejos podemos ver una especie de ciudad, con varios edificios, casas y lo que parece una mansión o fábrica más pequeña. Si nos acercamos a recorrer esta zona de cerca, podemos ver lo que aparentemente son cosechas de la flor de Poppy, por lo que es posible que eventualmente en los capítulos que vienen, o al menos en el siguiente, recorramos este extraño lugar y de paso nos encontremos con la antiflor de Poppy. Número 8. Cuando recorremos los pasillos del laboratorio, logramos escuchar a los Ground Sight Omnimals, quienes dejan claro que no han perdido la habilidad de raciocinio, pues se preguntan quién es Player. Uno afirma que es alguien de arriba, pero otro lo contradice, diciendo que el juez les dijo que no hay una arriba, lo cual confirma que están bajo las órdenes del prototipo, quien les permite evitar esta sección de la fábrica mientras sigan sus órdenes, y al ser llamado juez, sea quien probablemente tiene la palabra final ante cualquier conflicto que surja entre ellos. Aunque por lo que dice una nota escrita por uno de ellos, sus peleas por posesiones son constantes y se suelen comer. Número 9. Hughie nos hace caer por unos elevadores con el nombre de Processing Level, y una de las salas de este lugar es muy peculiar, llena de cámaras frigoríficas para cadáveres, confirmando que esta sección fue una morgue en su tiempo. Lo curioso no es su existencia, sino su tamaño, siendo tan pequeños que parece que solo un infante podría caber en ellos. Curiosamente, cerca del final del juego llegamos a una sala llamada Reanimation Labs, lo que casi que confirma que todos los huérfanos fueron asesinados antes de que su proceso para hacer experimentos se completara. Número 10. Un cardboard de Giblet nos confirma su nombre, sonando estática cuando lo menciona, pero parece que Playtime lo creó con el propósito de proteger a los niños de cosas aterradoras, y por sus frases parece tener cierto sentido heroico. Sin embargo, el Giblet del juego es bastante diferente. Desde el inicio no se nombra como un héroe, además de que tiene un aspecto de Ground Sight debido al prototipo, quien lo cambió para hacer de esta manera. Parece que no le agrada los juguetes de la fábrica, quienes vandalizan su imagen con tinta invisible, le colocan cejas de enojo y bigotes de villano, lo cual a lo menos da un poco para pensar. Número 11. A pesar de todo
todos los años que llevan los experimentos encerrados, no todos se han dedicado a matar y cometer canibalismo, pues se ha desarrollado una pequeña sociedad donde los eventos que suceden en otras secciones son noticia para ellos. El ejemplo más claro es The Better Press, una especie de boletín de prensa que enumera las noticias más recientes. Gilbert tiene el número 14 de octubre de 2003 en su habitación, que parece dirigido por el prototipo, ya que hay mucha propaganda a su favor, desde un grupo de juguetes que se negaron a ser parte de la hora de la alegría, conocidos como Joyless o carentes de alegría, y dirigidos por Gentle John, de quien se rumoreaba había escapado de la fábrica, hasta que los encontraron quemados en el área de innovación. Incluso hay un rumor de que en el Safe Haven, dirigido por Doi, comenzaron a cometer canibalismo por la falta de comida, reforzando la idea por el registro en el que Doi se come a sus padres. Número 12. El aspecto Groundside que tiene Giblet es algo que le dejó más marcas psicológicas que físicas. Cuando estamos en su refugio podemos encontrar en un espejo sobre el lavamanos un viejo afiche de su forma de juguete recubriendo el espejo. Y es que lo más probable aquí es que su reflejo funcione como una especie de detonante psicológico que probablemente le provoca recuerdos intrusivos o le haga revivir el dolor que pasó por culpa del prototipo y las operaciones que le hizo. Así que tapar el espejo con un afiche donde se veía normal es un mecanismo para intentar bloquear ese trauma, pues su cerebro aún conserva el mapa mental de cómo solía ser su cuerpo originalmente, y ver su nueva forma alterada le genera un choque y rechazo absoluto. Número 13. Luego de todos estos capítulos, por fin nos encontramos con la versión Bigger Bodies de Bron, y literalmente es enorme, tanto que los Groundside han estado alimentándose de este sin que haya muerto todavía, aunque solo puede mover la quijada y su cabeza, y dentro de su boca se encuentra un Grab Pack, confirmando que se había alimentado de un empleado hace tiempo. Número 14. Muchos pensamos que Giblet había perdido una pierna entera por su aspecto a los trailers, pero se nos confirma que no del todo, pues aunque cojea sigue siendo capaz de caminar sin necesidad de bastones, y el bate electrónico que le vemos usar funciona más como un arma contra los otros Groundside Animals que una pierna. Su herida en el pie es más visible en su estatua coleccionable, dejando claro que le hace falta parte del pie derecho. Quizás el prototipo se lo arrancó cuando lo convirtió en Groundside para que no fuera un peligro para sus planes. Número 15. Limón vuelve a aparecer en este capítulo, pero ahora se nos cuenta su peculiar historia. No es que los diseñadores de Playtime se les acabaran las ideas y crearan un limón con ojos como concepto de juguete, como les pasó con la mascota de Roca. Más bien fue el resultado de vegetación genéticamente modificada que fue retirada sin autorización de esta parte de los laboratorios. Algunos empleados lo sustrajeron dejándolo por toda la fábrica como una especie de broma. Afirman que su nombre es Limón y tiene familia. Es posible encontrar a uno en una sección de escalada con el Grab Pack, donde se necesita una caja extra y mucha paciencia para alcanzarlo. Si se consigue, puede ser llevado de vuelta con su familia y lograremos escuchar un fragmento de una canción, que probablemente sea parte de la que Siggy5 ya habrá sacado para cuando salga este video. Número 16. Pero Limón no es la única vegetación con la que experimentó Playtime Co., pues podemos encontrar una gran variedad de hongos modificados, a los que le salieron rostros y hasta dientes. Algunos incluso recuerdan a rasgos de otros experimentos, como este que me recuerda mucho a Baby Longlegs, y otros hasta parece tener bigotes, dejando espacio a que en el próximo capítulo veamos un experimento Bigger Bodies de esto. Número 17. Ya habíamos escuchado que en algún lugar del mundo se estaba gestionando un parque de atracciones temático de Playtime, pero una de las cartas que nos podemos encontrar confirma que esta no es la única fábrica de la compañía, pues sabemos que esta se encuentra en Michigan y la carta dice que esta otra fábrica se encuentra en el oeste, por lo que probablemente esté en el estado de California, Washington, Oregon, Nevada o quizá Arizona. Y se confirma que no es una fábrica de juguetes normal, al igual que esta, pues cuenta con un laboratorio y el grupo de científicos a cargo tiene como jefe al Dr. Harley Sayer. Una nota de audio entre Eddie Ritterman y Lapierre confirma que la expansión iba a continuar, con amigos de Tokio haciendo que la fábrica deje de ser la principal en algunos años, e incluso se vuelve a hablar del parque temático de Playtime que en ese momento se encontraba con renovaciones en camino. Número 18. A pesar de que el Dr. Sayer era estimado en esta otra fábrica, sabemos que luego del incidente del teatro y de tenerlo como un jefe prepotente, todos en la fábrica lo odiaban y terminaron convirtiéndolo en un servidor para asistir a los científicos en sus experimentos. Y terminaron convirtiéndolo en una computadora / servidor para asistir a los científicos en sus experimentos. Pero el odio que le tenían era tan grande que no les bastó solo con eso, pues encontramos mensajes en pizarras en donde se indica una celebración anual por su remoción, confirmando que ni experimentos ni humanos lo querían, ni mucho menos se llevaban bien con él. Número 19. A pesar de la fuerza del prototipo, unos archivos que encuentra Player parecen ser la forma para detenerlo. En ellos se habla de un componente de negación. A los científicos les costó recrear el Poppy Gel que fabricó Elliot Ludwig, pero luego de investigarlo, lograron recrearlo junto a este componente, usado para contener el crecimiento descontrolado que causa la autorreplicación de la sustancia, lo que toman como la clave para acabar con el prototipo. Número 20. Chum Jumpings es otro de los nuevos experimentos que se introducen en este nuevo capítulo. Comparte
algunas características con Hughie y Kissy, pero con grandes diferencias. Extremidades más cortas, 4 dedos por manos y 3 en los pies. Su cabeza es larga, con ojos desproporcionados, y su boca se encuentra cerca de su estómago, siendo tan grande como para guardar a un humano adulto en ella. Su cartel parece indicar que solo se comunica con gruñidos, y aunque sigue las órdenes de Giblet, no parece ser tonto, pues abre una puerta con herramientas, y cuando Player le presenta la documentación del componente de negación, Giblet debe consultarlo para saber a qué se refieren. Y si no nos engañan, parece trabajar como infiltrado para el prototipo a pesar de apoyar su caída. Y aunque no es una criatura social, sí que se preocupa por los otros, aunque le pongan nervioso. Número 21. Dentro de los cuartos de condicionamiento encontramos la habitación que los trailers mostraba varios mini Huggies y hasta un Candy Cat destrozado, pero en el juego ninguno de estos aparece y la casa no es accesible, sirviendo más como un pasillo del que pasar rápido. También encontramos aquí la foto que se usó para el álbum de Bandcamp y tampoco hay nada especial en él, confirmando que los adelantos muchas veces no muestran lo más importante del juego con tal de no spoilear. Número 22. En la misma sección podemos encontrar una gran cantidad de Poppy Gel colgando del techo, pero lo curioso es que en ella también hallamos a los Smiling Critters y los Nightmare Critters por igual, además de un empleado de Playtime. Ninguno parece tener vida, pero el Poppy Gel se mueve y ramifica a través de su cuerpo, confirmando que su autorreplicación puede ser tan grande como para abarcar varios cuerpos. Número 23. Miss Gracie es una de las principales responsables del área de condicionamiento. Vestida con atuendo infantil, daba indicaciones a los experimentos para que aceptaran su nueva vida, adornando todos los beneficios que traía ser juguete y repeliendo todo lo que significaba ser humano, aunque su forma de convencimiento rayaba en lo tétrico, amenazando a los que no aceptaran esto con perder la cabeza y ser destruidos. Número 24. Podemos vivir la experiencia que Hughie sufrió bajo este condicionamiento, en el que se le dañaba al no seguir las órdenes correctamente, obligándolo a dormir con el Poppy Gas o destruir otros juguetes que no seguían las órdenes de Miss Gracie. Hughie llega a su límite tras tanto maltrato psicológico y se libera terminando con la vida de un empleado y cayendo en una ira casi imposible de controlar, hasta que Kissy entró con él y logró volver a estabilizarlo. Esto confirma que Playtime creó a las contrapartes de otro género de los juguetes, principalmente para calmarlos de sus ataques de ira, algo que intentaron con Daddy Longlegs, sin contar que Mommy acabaría con él, a diferencia de Hughie, quien se calmó con ella, de quien por cierto pudimos ver estas memorias gracias a los recuerdos que recolectamos. Número 25. Según el ex director del juego, Isaac Christopherson, muchas partes del capítulo 5 estaban en la etapa de planificación desde el capítulo 1 y se desarrollaron cada vez más durante el desarrollo de los capítulos posteriores. Además, el equipo también planeó el concepto de los laboratorios, la ubicación principal del capítulo 5 en los primeros días del juego, mostrando que varios aspectos que terminaron formando este capítulo ya habían sido ideados desde hace varios años. Número 26. Lily Love Braids es uno de los nuevos experimentos que se presentan en este capítulo, y desde los trailers ya se nos había adelantado que sería uno de los más desquiciados de Playtime. Pero la razón de esto es de las historias más aterradoras del juego, y es que a diferencia de otros experimentos, no es uno de los huérfanos del Player, es la mismísima Miss Gracie, la mujer de los videos de condicionamiento, debido a que fue la cara de la tortura de mucho del horror sufrido en Playtime Co. Así que durante la hora de la alegría, fue secuestrada y transformada por el 1006 en Lily, y condenada al aislamiento total en Sweet Street, una especie de casa de muñecos gigante. Y tras un tiempo de seguramente mucha tortura emocional, finalmente la mente de Gracie colapsó y se fracturó en dos personalidades. Una se convertiría en su nueva identidad principal, Lily Love Braids, y otra más macabra que usó como amiga imaginaria, la cabeza de una muñeca Candy Cat. Número 27. Otro adelanto de los trailers fue el destino de Poppy en manos de Lily, y es que cuando llegamos a su casa la encontramos encerrada con Kissy, y cuenta que las atrapó cuando intentaba cruzar Sweet Street en búsqueda de los huérfanos, pero uno de los trailers cinemáticos del capítulo muestran cómo cae por la ventilación hasta llegar con Lily, por lo que existe la posibilidad de que nos esté mintiendo, lo cual no sería para nada una novedad viniendo de Poppy. Número 28. Una de las preguntas más grandes que teníamos de qué pasó con los humanos de Playtime la descubrimos en uno de los VHS del capítulo, en un video que hace referencia al primer video de Poppy Playtime Maintenance VHS Tape, o como se diga, donde vemos el proceso de mantenimiento de Poppy. Aquí nos encontramos con el How to Maintain Your Human, que describe un procedimiento para desarmar a los humanos, literalmente en piezas, haciendo que muchos de ellos no sobrevivan, y modificándolos como el que los manipula desea. Lo más perturbador es que vemos una radiografía de la cabeza de un niño, lo que podría indicar que el prototipo hizo esto con los trabajadores y los huérfanos, y que cuando Poppy le pregunta ¿qué pasó con los huérfanos?, este solo responde que están en un lugar mejor, confirmando que Player se metió por nada en la fábrica y no hay nadie a quien salvar. Número 29. Candy Cat no es el único compañero de la locura de Lily, pues para su fiesta del té nos pide encontrar a otros de sus muñecos para poder iniciarla. Una de ellas es una muñeca pelirroja,
con cabeza blanca y ojos de botones. Su nombre es Dusky, y aunque es un muñeco sin vida, y quizá referencia a Ragatha de The Amazing Digital Circus, puede que sea un adelanto y en el próximo capítulo veamos su versión experimental. Número 30. Otro de estos es Dolly Grab, un juguete hecho de varias bolas de colores unidas, en forma de oruga, con un gorro de dormir. Al igual que Dusky, no tiene señales de vida, pero muchos teorizan que se puede tratar de uno de los juguetes que pertenecían a los Swap Animals, una línea que combinaba dos animales diferentes en uno. El de Dolly Grab podría bien tratarse de una oruga combinada con un perezoso o algo por el estilo. Número 31. Cuando Player se encuentra con Poppy, por primera vez la vemos disculparse por todo lo que le hizo, desde escapar de la trampa del prototipo en el capítulo pasado, no dejar que se fuera a la Game Station y por prácticamente todo. Aunque parece justificar que todo eso lo hizo, pues estaba intentando ayudar a los demás, pero yo sigo sin confiar en ella. Número 32. A lo largo de toda la aventura hay varios escáneres secretos ocultos que se activan con la mano azul. La pantalla parece estar corrupta y ni idea que activan o si siquiera se consigue algo al activar todos, pero el bueno de Catplay los halló todos y son casi una decena ocultos en los lugares más inesperados, lo cual me hace pensar que quizá haya una especie de DLC para este capítulo, pero no lo creo. Número 33. Dentro de Sweet Street podemos encontrarnos con una cinta muy peculiar llamada The 3 Ps of Diorama Safety, en el que se enumeran 3 principios básicos que los trabajadores debían seguir al entrar en estas instalaciones. Precaución, confirmando que cada uno tiene múltiples palancas, escáneres, botones y keypads. El segundo principio es pretender o pretending, mostrando que los empleados se disfrazaban de juguetes, con diálogos que debían memorizar para evitar ser agredidos por los experimentos, pues cualquier fallo los alertaba. Y por último, no paniquearse, dejando claro que la mayoría de veces esto resultaba mal y deben de gritar el código de pánico para esperar que la seguridad y el equipo médico asista, mostrando que al hacerlo el Poppy Gas se libera, lo que confirma que estos lugares eran territorio de los experimentos y en cualquier momento podían acabar con todos. Así que desde hace tiempo que la fábrica había perdido el control. Número 34. En una de las cintas de audio podemos escuchar a un grupo focal de padres hablar sobre los Grown-Side Animals. Todos coinciden en que les disgustan. Una madre incluso dice que son satánicos y lo más curioso es que se menciona a Jeffrey Dahmer, el asesino serial que seguramente muchos conozcan por la serie de Netflix. Lo interesante es que su caso se hizo famoso hasta que fue atrapado a mediados de 1991, por lo que la salida de estos juguetes debió de ser entre esa fecha y la hora de la alegría en 1995. Número 35. El condicionamiento al que fue sometido Hughie fue tan severo que sigue odiando a Miss Gracie. En cuanto se activa uno de sus videos y oye su voz, Hughie lo ataca con toda su fuerza para destruirlo. Puede que luego de que Hughie se liberara durante su condicionamiento, no volvió a soportar ver a Miss Gracie, siendo uno de los estímulos que provoca su agresividad, pero gracias a Kissy pudieron controlarlo. Número 36. Por fin se nos revela el aspecto completo del prototipo, mostrando más que solo sus manos y piernas, confirmando que se parece a una especie de bufón de porcelana, y como Mommy lo anunciaba en el capítulo 2, ha estado tomando parte de otros experimentos para unirlos a él. Vemos que de su pecho salen las manos de Mommy, Hughie y Kissy, aunque no hay partes de Catnap visibles. Sin embargo, cuando aparece, el Poppy Gas lo cubre, lo que podría indicar que tomó el depósito de gas de Catnap para integrarlo a su cuerpo, aunque sí que parece que no tiene nada de Doi. Número 37. A pesar de todos estos años, el prototipo sigue sin tener ninguna empatía con Lily, y mientras se burla del desconocimiento de Poppy sobre los huérfanos, usa sus garras para destruir la personalidad de Candy Cat de Lily, lo que la enoja enseguida y parece que desde ese momento ya no puede contener su parte malvada, estallando contra Player luego de la secuencia. Número 38. Pero el carnicero de Playtime no se podía quedar atrás, y es que todos conocen a Player por provocar la muerte de varios experimentos a lo largo de su travesía por la fábrica, y en este capítulo lo vuelve a hacer, acabando con Lily. Curiosamente repite su método de hacerla caer desde una gran altura para acabar con ella, aunque a diferencia de con Hughie, esta vez le tira una estructura encima, haciendo que quede aplastada por completo, por lo que es casi seguro que no la volvamos a ver, a no ser que el prototipo tome sus coletas para integrarlas a él o algo así. Número 39. Este capítulo también nos muestra algo que no había pasado hasta el momento. Hughie se reencuentra con Kissy, lo que provoca que su ira asesina contra Player se controle. Curiosamente ambos han perdido un brazo, y aunque Kissy tiene media cara quemada, Hughie no tarda en reconocerla y calmarse, por lo que las teorías que decían que Hughie es quien ataca a Kissy cuando dejan el Playker se descartan, ya que con solo verla, su actitud cambia. Número 40. Pero su reencuentro no dura casi nada, pues el prototipo aparece y acaba con Hughie y Kissy en unos instantes, atravesando el pecho de Hughie con su clásico ataque con garra y lanzándolo contra el suelo como si no fuera nada. Y aunque Kissy lo trata de ayudar, de un golpe es noqueada y atravesada con su otra garra de la misma manera que Hughie. Curiosamente parece que este final nos lo estaba teseando Mob Entertainment desde el gameplay trailer, que inicia con el prototipo atravesando un mini Hughie con una de sus patas, justo en la misma zona en donde lo termina matando. Aunque ya vimos que Hughie suele aguantar muchos golpes y existe la pequeña posibilidad de que tanto él como Kissy sobrevivan. Número
Número 41. Entre los muchos trofeos que podemos encontrar en el capítulo, uno de ellos es una muestra del Red Smoke trofeo. Según dice en su descripción, este fue tomado en el desarrollo inicial del compuesto y cada científico conservó un poco como recuerdo. Así que si pensaban que sus colecciones eran raras, existieron científicos en una realidad ficticia que coleccionaban humo. Aunque creo que a mí se me bugueó el trofeo, pues al examinarlo, la textura del humo rojo fue reemplazada por el nombre de todos los demás trofeos ocultos en el capítulo. Número 42. Uno de los videos de la ARG del capítulo 5 nos había adelantado que en los laboratorios había una sección llamada Aquarium. Se teorizaba de qué se podía tratar, pues ya solo con el nombre pensábamos que sería una zona donde se experimentaba con juguetes marinos o algo por el estilo, pero terminó siendo un acuario lleno de Poppy Gel y aunque se oyen ruidos bastante extraños, nada asegura que algún experimento lo habite y puede que sea solo a como le llamaban al gran depósito de Poppy Gel que tenían. Número 43. Una sala de operaciones automatizada muestra diversos Groundside Animals siendo inyectados constantemente. La habitación está repleta de señales de que lo habitaba el prototipo, por lo que es seguro que él dirigía este proceso de conversión. Curiosamente, todas las mesas de operaciones están conectadas a una batería y al retirarla, los experimentos dan su último aliento. Puede que el Poppy Gel que sale de sus entrañas necesite una fuente de energía para que estos sobrevivan en condiciones extremas. Número 44. Luego de que Poppy y el prototipo tuvieran su esperado reencuentro, Poppy termina con la cara destrozada, perdiendo el ojo derecho y gran parte de su cara de porcelana. Curiosamente, el interior de su cráneo no es relleno de felpa al igual que el de Huggy, sino una especie de hilos rojos. No estoy seguro si eso forma parte de su cabello o literalmente son sus músculos o algo así, pero parece que ahora sí que tendrá que ser reparada y por fin su video de mantenimiento tendrá algún uso. Número 45. Durante el gameplay trailer veíamos que Player despertaba en una sala de operaciones al lado de un Groundside Animal, pero esta escena nunca se repite en el juego, aunque podemos encontrar al Groundside del trailer cerca de la máquina de operaciones, pero literalmente solo se queda ahí acostado y no hace nada. Incluso se puede pasar de largo a esta sala sin que sea necesario cruzarla para acabar el juego. Número 46. Durante el escape de Player en el tren, mientras el 1006 lo persigue, escuchamos sus distintas voces hablando, pero lo que sorprende es que una de ellas es la voz de Mommy, lo que confirma que su temor de volverse parte de él no solo consistía en que pegara una de sus manos a su cuerpo, sino que literalmente ya puede hablar como ella, dejando la posibilidad de que todo lo que agrega a su cuerpo se vuelve parte de él de forma más que literal. Eso o que es muy bueno copiando voces, que también. Número 47. El prototipo ha demostrado ser mucho más fuerte que otros experimentos, pues mientras Catnap se electrocutaba o Doi se hacía añicos al ser congelado, el 1006 soporta cargas eléctricas, se congela por completo y literalmente se la hace explotar, pero aún así sigue sin ningún rasguño luego de todo eso, confirmando prácticamente que su única debilidad debe de ser el componente de negación que trata de ocultar. Número 48. Y es que en este capítulo pasa lo que menos esperábamos. En lugar de que Player, el carnicero de Playtime, mate al prototipo, como en todos los capítulos terminaba siendo con los antagonistas principales, es Player quien termina muriendo a manos de él. Curiosamente, la secuencia es idéntica a las pantallas de muerte del juego, lo que prácticamente confirma que estas visiones las tiene Player cuando está a punto de morir, aunque en lugar de regresar antes del momento en que le atraviesen el pecho, es lanzado un contenedor de Poppy Gel, hasta que Gilbert, con su bate eléctrico, le da una descarga que lo regresa a la vida. No sabemos los efectos secundarios de esto, pero es probable que el Poppy Gel ahora esté en el interior de Player, y puede que el componente de negación para acabar con el prototipo también lo termine matando al liberarlo. Además de que da un montón de teorías para hablar de Player, de las que seguramente hagamos más de un video. Número 49. Pero si de cosas inesperadas hablamos, el regreso del Dr. Sire fue algo que nadie se vio venir, pues el capítulo acaba con un cliffhanger de Player restaurando una copia de seguridad de su conciencia, algo que puede reivindicar el final tan poco épico que tuvo durante el cuarto capítulo, pues literalmente se sentía como un gran recurso desaprovechado de alguien que rivalizaba con ser el verdadero antagonista principal de la saga, pues él es el responsable de la iniciativa Bigger Bodies, por lo que esperemos que esta vez le den un mejor uso al Doctor. Número 50. Pero lo que cambia todo lo que creíamos a la cronología de Poppy Playtime se encuentra en una nota que hallamos en la sala donde se reactiva a Sawyer, y es que el prototipo y Poppy fueron creados al mismo tiempo, y Elliot se murió. Y es que una entrada del diario de Leitbier confirma que Elliot Ludwig sí que está muerto. Su cadáver fue encontrado junto al prototipo y a Poppy, lo cual nos quiere decir que fueron los primeros experimentos exitosos antes de que los científicos pudieran crear algo similar. Luego se escondieron durante semanas debajo del Playker hasta el incidente con Theodore, donde Poppy se presentó como la hija de Ludwig, haciendo que la figura del fundador de la fábrica sea aún más misteriosa de lo que creíamos. Y hablando de misterios, hay muchísimos, pero muchísimos más todavía por ver. Así que estén atentos al canal, que los estaremos trayendo todos y cada uno en los siguientes días. ¡Me pero vampiro!